Buenas tardes, en este video vamos a trabajar con una actividad adicional de la unidad 6 de distribuciones del muestreo de la división de Patricia Caro. El planteo del ejercicio es el siguiente. Se conoce que la variable edad de los consumidores de un determinado producto tiene marcada simetría derecha, con media de 35 años y una desviación estándar igual a 5 años. Se selecciona una muestra de 16 consumidores y considerando la edad promedio, lo primero que nos pide es que identifiquemos la variable aleatoria, cuál es su esperanza y cuál su varianza. La variable X, edad de los consumidores, la variable en la población, sabemos que tiene una distribución asimétrica derecha, una distribución no normal. La esperanza la conocemos, la vamos a denominar mu, esperanza de la variable en la población, que es igual a 35, y la varianza de X, que no es otra cosa que el desvío estándar al cuadrado. Sabíamos que el desvío estándar es igual a 5, por lo tanto la varianza de X es igual a 25. Pero lo que queremos trabajar es la edad promedio de los consumidores, seleccionando una muestra de tamaño 16. Conocemos que si X1, X2, Xn son observaciones de una muestra aleatoria, es decir, esa muestra de 16 consumidores que hemos tomado de esta población, extraídas de cualquier población, como en este caso una población no normal, cuya media es mu y varianza sigma cuadrado, entonces la variable media muestral, variable x barra, es una variable aleatoria, cuya media va a ser igual a la media poblacional y su varianza igual a la varianza poblacional dividido el tamaño de muestra. En nuestro caso, la variable media muestral va a ser la edad promedio de los consumidores, la esperanza de x barra va a ser igual a mu, igual a 35, y su varianza, como dijimos recién, igual a sigma al cuadrado sobre n, es decir, a 25 dividido el tamaño de muestra, 16. La varianza de la edad promedio de los consumidores es igual a 1,5625. En el inciso B de este primer problema, nos pide que obtengamos la probabilidad de que esa edad promedio difiera de la media poblacional en menos de 3 años. ¿Qué nos está pidiendo? Esa probabilidad sombreada en el gráfico. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable x barra se distancie de la media poblacional de 35 en menos de 3 años? No conocemos cuál es la forma de la distribución de la variable x y tampoco de la variable x barra con la que estamos trabajando. Entonces, para calcular probabilidades, vamos a recurrir a la desigualdad de Chebyshev, que como aprendimos en la unidad 4, es la que nos permite calcular probabilidades aproximadas o cotas de probabilidad dentro o fuera de un intervalo simétrico respecto a la media, para el caso donde no conocemos la distribución de probabilidad de la variable aleatoria con la que estamos trabajando. La desigualdad de Chebyshev nos decía que la probabilidad de que la variable se aleje de su esperanza en valor absoluto en menos de una distancia d va a ser mayor o a lo sumo igual, va a ser al menos de 1 menos la varianza de la variable dividido la distancia al cuadrado. Aplicando esta desigualdad para la variable media muestral, que conocemos, que como dijimos recién, que su esperanza es igual a mu y su varianza igual a sigma al cuadrado sobre n, esta desigualdad resulta como que la probabilidad de que la distancia entre x media y la media y su esperanza, o la media poblacional, sea menor que una distancia d, va a ser mayor o igual que 1 menos sigma al cuadrado sobre n, que era la varianza de x barra, dividido la distancia al cuadrado. Reemplazando con los valores que tenemos en el ejercicio, podemos ver que lo que estamos buscando era la probabilidad de que la media muestral se aleje de la media poblacional en menos de 3 años, va a ser mayor que 1 menos 25, que era la varianza poblacional, dividido 16, el tamaño de muestra, por la distancia al cuadrado, por 3 al cuadrado. Nos queda como 1 menos 25 sobre 144,
1 menos 0,1736, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de que de que el promedio de edad de los consumidores difiera de la media poblacional en menos de 3 años va a ser mayor que 0,8264. El segundo punto nos plantea, con el mismo enunciado inicial de una variable de edad de los consumidores de este producto, con marcada simetría derecha, con media de 35 y desviación estándar igual a 5, ahora seleccionamos una muestra de tamaño 36, y considerando la edad promedio, nos pide que identifiquemos la variable aleatoria, la esperanza y su varianza. La variable en la población no cambió, sigue siendo edad de los consumidores de este producto, donde su distribución sabemos que es no normal, que es asimétrica derecha. La esperanza de la variable en la población es igual a 35 y la varianza de la variable en la población sigue siendo 25. Ahora, ¿qué pasa con la variable edad promedio de los consumidores? Con esta X barra, con esta media muestral. La edad promedio de los consumidores va a tener una esperanza, igual a 35, igual a la media poblacional, y su varianza ahora sí se va a ver modificada porque cambió el tamaño de muestra. Va a ser la varianza poblacional dividido el tamaño de muestra, que ahora es mayor, 25 sobre 36, la varianza de la edad promedio de los consumidores se achicó. Ahora es de 0,6944. ¿Podemos decir algo más acerca de la distribución de la variable edad promedio de los consumidores, de esta variable media muestral? Bueno, ahora tenemos, si bien no conocemos la distribución en la población como es, solo sabemos que es asimétrica o que es no normal, podemos aplicar el teorema central del límite, porque tenemos una muestra mayor, de tamaño 36, mayor que la que teníamos recién. El teorema central del límite nos muestra que la suma de variables se va a distribuir aproximadamente normal siempre y cuando tengamos una muestra lo suficientemente grande. Ahora, ¿qué es suficientemente grande para decir, bueno, podemos aplicar el teorema central del límite en este caso? Como criterio general, vamos a decir que necesitamos una muestra de tamaño mayor que 30. Cuando la muestra sea mayor que 30, vamos a estar en condiciones de aplicar el teorema central del límite a nuestros problemas de aplicación. Entonces, en este caso, vamos a decir que la media muestral se va a distribuir aproximadamente normal, con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma al cuadrado sobre n. Por más que la variable en la población se distribuya no normal. ¿Por qué? Porque la muestra es lo suficientemente grande para poder decir que la variable media muestral, se aproxima en distribución a una distribución normal. Vamos a poder trabajar con la variable media muestral como la tenemos, así en forma directa, la X barra, cuya media es mu y su varianza igual a 0,6944, o podemos trabajar con la variable media muestral estandarizada, donde, si recordamos, para transformar esa variable a una variable normal estandarizada, cuya distribución es una normal con media 0 y varianza igual a 1, lo que hacemos es a la variable aleatoria le restamos su esperanza, en este caso que es igual a mu, X barra menos 35, dividido su desvío estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Nos va a quedar sigma sobre raíz de n, o raíz de 0,6944. El punto B nos pide que obtengamos la probabilidad de que la edad promedio difiera de la media poblacional en más de 3 años. Pensemos primero qué es lo que nos está pidiendo. Aquí tenemos la función de distribución, la función de densidad de la variable, donde la media vemos que es de 35, y nos pregunta la probabilidad de que la edad promedio difiera de la media poblacional en más de 3 años. Si la media es de 35, nos está preguntando la probabilidad de que la variable sea menor que 32, es decir, esta probabilidad de aquí, y la probabilidad de que la variable sea mayor que 38, esta colita de acá. Entonces, lo que tenemos que ver
es calcular la probabilidad de que la variable asuma estos valores que están indicados allí. ¿Cómo lo vamos a calcular? Yo acá dibujé ya directamente una normal, justamente porque sabemos que la distribución de X barra, bajo las condiciones con las que estamos trabajando, se va a distribuir aproximadamente normal. Lo cual nos va a permitir hacer cálculos de probabilidad utilizando la distribución normal. Lo que queríamos ver, como dijimos recién, es que la probabilidad de que X barra sea menor que 35 menos 3, más la probabilidad de que X barra sea mayor a 35 más 3, es decir, que se aleje de la edad promedio poblacional de 35 en más de 3 años. Sumamos la probabilidad de que sea menor que 32 más la probabilidad de que sea mayor que 38. ¿Cómo encontramos esos valores de probabilidad? Bueno, pueden usar el Infostat, como usamos en la unidad anterior, donde van a ir a estadísticas, cálculo de probabilidades de cuantiles, van a elegir la distribución, en este caso es una normal, van a colocar aquí la media, el valor de la media, 35, y de la varianza, 0,6944 es la que calculamos aquí. Y van a buscar el valor de X, en este caso 32, es el que yo puse acá de ejemplo, donde acá tenemos la probabilidad de que X asuma un valor menor que este que colocamos en este cuadrito. En este caso es de 0,000159, yo redondeé ahí en el quinto decimal, quedó en 0,00016. Lo mismo van a hacer para X mayor que 38, ahora el valor de X va a ser más 38, y lo que van a leer es este cuadro de aquí abajo, probabilidad de que X sea mayor que el valor que ustedes colocaron arriba, que va a ser lo mismo que teníamos recién, 0,00016. Fíjense que los valores son los mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta distribución es una distribución normal, y por lo tanto la probabilidad de esta cola y de esta son exactamente iguales, una distribución simétrica. Entonces, la probabilidad de que la edad promedio difiera de la media poblacional en más de 3 años, en este caso, es de 0,00032. Ahí trabajamos con la variable X barra, como la teníamos, pero también podemos trabajar con la variable estandarizada. ¿Qué hacemos? Transformamos esta variable media muestral en una variable Z, que tiene una distribución normal 0,1, esto que tenemos aquí, restando el valor de la variable 32, su esperanza 35, dividido su desvío estándar, raíz de 0,6944. En ambos casos, 38 menos 35 dividido raíz de 0,6944. De esta forma vemos que es equivalente a lo que hicimos recién de buscar la probabilidad de que X sea menor que 32, más la probabilidad de que X sea mayor que 38, es lo mismo que buscar la probabilidad de que Z sea menor que menos 360, 0,1, más la probabilidad de que Z sea mayor que 360, 0,1. Se van al Infostat o a la aplicación del celular. La aplicación de Probability Distribution es una aplicación que funciona muy bien, que también pueden haber usado esa en la unidad anterior. Eligen la distribución, de nuevo distribución normal, en este caso que está estandarizada, la media es 0 y la varianza es 1, colocan el valor de Z que corresponde, en este caso quieren encontrar probabilidades para que Z sea menor que menos 360, 0,1, colocamos aquí el valor de Z que estamos buscando, y podemos leer acá esa probabilidad de que X sea menor que ese valor de Z que colocamos aquí. Lo mismo van a hacer con este valor positivo de 360, 0,1, y en vez de leer acá la probabilidad de que sea menor o igual que ese valor, aquí abajo tienen la probabilidad de que X sea mayor que ese valor. Tengan cuidado si usan la aplicación en el celular, que en vez de colocar como parámetro la varianza, en el caso de la normal, la aplicación les pide como parámetro el desvío estándar. Entonces, si están usando eso, tengan cuidado de introducir el valor este de raíz de 0,6944 cuando estén usando X. ¿Sí? Como en el caso anterior, 1, en el caso de que estén trabajando con el valor de Z ya estandarizado. Bueno, y pasemos al último punto de este ejercicio. Ahora cambió la situación, nos dice que se conoce que la variable edad de los consumidores de otro producto
tiene distribución normal, con media de 35 y desvío estándar de 5 años, y se selecciona una muestra de tamaño 49. Se considera la edad promedio en esa muestra. Nos pide que identifiquemos la variable aleatoria, su esperanza y su varianza. La edad de la variable en la población, al igual que antes, es la edad de los consumidores, que ahora sabemos que se distribuye normal, con una media igual a mu, y una varianza igual a sigma al cuadrado. La esperanza de x entonces es mu igual a 35, y la varianza, sigma al cuadrado, es el cuadrado del desvío estándar que tenemos recién igual a 5, por lo tanto su varianza es igual a 25. En el caso de la edad promedio de los consumidores, estamos en la misma situación de siempre, su esperanza es igual a mu, igual a 35, igual a la media poblacional, y la varianza es igual a la varianza poblacional dividido el tamaño de muestra. Sigma al cuadrado sobre n, 25 sobre 49, tenemos una varianza de la variable edad promedio de los consumidores de 0,5102. Ahora, ¿cómo se distribuye ese x barra? Aquí tenemos una variable en la población que se distribuye normal. Entonces podemos aplicar el teorema de la de combinaciones lineales normales. Es decir, una variable aleatoria con distribución normal, x que se distribuye normal mu sigma, y x1, x2, xn, muestra aleatoria de esa población. Entonces la variable media muestral tiene distribución normal, con una media de mu y una varianza de sigma al cuadrado sobre n. Entonces, en este caso, dado que la variable en la población se distribuye normal, y esto es una muestra aleatoria de esa variable normal, podemos afirmar que la media muestral también se distribuye normal, con media de 35 y una varianza de 0,5102 en este caso. Igual que recién, podemos trabajar con x barra, con la media muestral tal cual la tenemos aquí, o podemos transformarla en una variable z, una normal estandarizada, donde z se va a distribuir normal 0,1 y va a ser igual a la media muestral menos 35 dividido la raíz de 0,51 sobre 0,2, es decir, la variable menos su esperanza dividido su desvío estándar. Con estas condiciones nos pide que obtengamos la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional en menos de 3 unidades. Y que identifiquemos qué teorema o concepto justifica el modelo de probabilidad utilizado. Entonces, ¿qué nos pide ahora? Que veamos que esta distancia entre la variable x barra y su media sea menor que 3. Es decir, que esté entre 32, ¿sí?, y 38. Nos pide toda esta distribución, toda esta probabilidad que tenemos bajo la curva de la función de densidad. Sabiendo que se distribuye normal, podemos usar la distribución normal para hacer el cálculo de probabilidades, donde lo que estamos buscando es esta probabilidad que se aleje en menos de 3 unidades de su esperanza, de mu, es decir, la probabilidad de que x se encuentre entre 32 y 38. Estas probabilidades las podemos encontrar buscando la probabilidad acumulada hasta 38, ¿sí? Probabilidad acumulada hasta 38, ¿cuánto tenemos hasta aquí? Y restándole la probabilidad acumulada hasta 32. Para que nos quede esto que queremos calcular en esta parte. La probabilidad para una media de una variable normal, con una media de 35 y una varianza de 0,5102, para un valor x igual a 38, la probabilidad de que x sea menor que 38 es prácticamente 1. Es 0,99999866. Redondeamos en 1. Y la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 32, una normal de media 35 y varianza 0,5102, si ustedes la buscan, es prácticamente 0. Por lo tanto, la probabilidad de que la media muestral se aleje de la media poblacional en menos de 3 años es 1. Ahí trabajamos con la media muestral directamente, podemos trabajar también con la variable estandarizada, igual que lo vinimos haciendo en los ejercicios anteriores. Estaríamos buscando la probabilidad de que z, es decir, una normal 0,1, se encuentre entre menos 420 y 420 positivo.
si buscan esas probabilidades, lo pueden hacer de nuevo con Infostat o con la aplicación en el celular, esta de Probability Distributions, van a ver que restando la probabilidad acumulada hasta 420 menos la probabilidad acumulada hasta menos 4,20, este resultado les da igual a 1. Resumiendo un poco los conceptos que fuimos aplicando en cada uno de los puntos del ejercicio, en el primer punto trabajamos con una variable que se distribuía de manera asimétrica, trabajando con la media muestral. Cuando n era menor que 30, su distribución también va a ser asimétrica, entonces para calcular probabilidades utilizamos la desigualdad de Chebyshev. En el segundo punto, donde seguíamos trabajando con una variable poblacional asimétrica, la variable media muestral, ahora pudimos aplicar el teorema central del límite y decir que su distribución converge a una normal, ya que n era mayor que 30. Y en el último punto, la distribución de la variable en la población era normal, entonces cuando trabajamos con la media muestral, no importa el tamaño de n, no importa el tamaño de muestra, la media muestral se distribuye aproximadamente normal, ya que es una combinación de variables aleatorias normales. Sí me interesa aclarar, antes de cerrar el ejercicio, que hemos trabajado con una muestra con reemplazo. En ningún momento aclaraba que la muestra era sin reemplazo. Si la muestra son sin reemplazo, en el ejercicio se les aclara, tienen que recordar corregir la varianza de la media muestral, ¿sí? Donde la varianza de x barra va a ser sigma al cuadrado sobre n, multiplicado por el factor de corrección de poblaciones finitas. Bueno, y con esto cerramos el ejercicio.